Hola, friqueros. Soy Johnny Lawrence de Cobra Kai. Solo os daré un consejo. Golpead primero. Golpead fuerte. Sin piedad. ¿Pero qué pasa, friqueros? Joder, me da mucha pena, tío, que la camiseta de Karate Kid no se vea por el que me tapa el micrófono. Pero bueno, llevo una camiseta de Karate Kid, fijaos, se me ha caído algo, bueno. Llevo una camiseta de Karate Kid del Miyagi-Do y no se ve por el micrófono. Pero bueno, basta de chachara. Bienvenidos por fin al vídeo homenaje a la película de Karate Kid, la primera película. Un poco de contexto. Este vídeo lo empecé a escribir y tela de trabajo, ¿vale? Este vídeo lo empecé a escribir en noviembre de 2022. Y diréis, ¿tanto has tardado en subirlo? Sí, porque en diciembre de 2022 me aburrí, no me veía lo suficientemente motivado para hacer este vídeo y lo paré todo este proyecto que ahora mismo estáis viendo. ¿Qué pasó? Bueno, pues en mi cabeza, mi cerebro, muy pequeñito, se encendió la bombilla en marzo de 2024, de este año. Dijo, ¿por qué no retomamos este vídeo este año? ¿Y por qué dije este año? ¿Y por qué lo retomé? Porque, bueno, el 22 de junio de 1984 se estrenó la primera película de Karate Kid. Y claro, el 22 de junio de este año, de 2024, la película cumple 40 años de su estreno. Es el 40 aniversario de la película, hoy, 22 de junio. Bueno, hoy no, porque lo estoy grabando el 13 de junio. El jueves 13 de junio, todavía falta un poquito, pero bueno, lo estáis viendo el 22 de junio, ¿vale? Esto lo que estoy viendo lo estoy grabando una semana antes. Todo el audio que vais a escuchar a continuación lo habré grabado pues hace 2 semanas, más o menos. Y bueno, pues eso, este vídeo es un homenaje a la primera película. Voy a repasar todo el desarrollo de la primera película, pasando por la preproducción, es decir, director, productor, guionista, casting, entrenamiento de los actores, producción, el rodaje, localizaciones de la película, donde se ha rodado y todo el rollo, y luego ya la postproducción, es decir, la música, el montaje, escenas eliminadas, y ya luego también el legado, un poquito el legado que ha tenido esta primera película, ¿no? Secuelas, una serie, videojuegos, una serie de animación también, ¿no? Un remake y todo, ¿no? Todo lo que rodeaba la primera película en este vídeo. Entonces, este vídeo, pues ya os digo, es un homenaje totalmente a la primera película de Karate Kid, que dio comienzo, pues, a una maravillosa saga ochentera por excelencia. Y ya sabéis que la primera película de Karate Kid, bueno, amo las películas de Karate Kid, amo Cobra Kai y amo todo lo que tiene que ver con Karate Kid, pero la primera película es mi película favorita de todos los tiempos. Yo sé que no es una película perfecta, lo entiendo, pero la disfruto como si fuese un niño pequeño. ¿Y qué queréis que os diga? Yo quería tener este vídeo homenaje, quería hacer esta carta de amor. Este vídeo homenaje, yo ya sé que es muy largo, sé que la gente quizás no lo vea entero, me da igual. Es que me da exactamente igual, pero no sabéis cuánto me da igual. Porque al final lo importante es que yo lo he disfrutado haciéndolo. Este vídeo es una carta de amor, ya no solo a los fans de Karate Kid, sino a la primera película de Karate Kid, ¿no? Y quien quiera verlo, perfecto, y quien quiera no verlo, pues perfecto también, me da igual. Lo importante es que yo me lo he pasado muy bien, he dado todo mi corazón, he dado todo mi esfuerzo, todo mi trabajo para este vídeo. Ya os digo, o sea, el vídeo lo he escribido, o sea, lo he escrito, mal dicho, lo he estado escribiendo durante casi un mes entero. O sea, no sabéis la de información que tengo que coger, la de documentación que he estado ahí todo el rato en el ordenador buscando. Este vídeo tiene muchísimo trabajo, ¿vale? No sabéis cuánto trabajo tiene este vídeo. O sea, un documento de 22 páginas. He tardado más o menos un mes en escribirlo, en buscar las fotos, que eso también tela marinera, en grabarlo, que bueno, he tenido que grabar el audio, y el audio que he grabado para este vídeo que vais a ver a continuación, por lo menos 1 hora grabándolo, o sea, tela. Y luego editarlo ya ni os digo, o sea, un trabajo de edición que sí, que no tiene aquí efectos especiales del vídeo, pero tiene un montón de trabajo de cortar, unir el audio, poner fotos y toda la cháchara de edición. Hoy cumple 40 años la primera película de Karate Kid y este es el vídeo homenaje a esa maravillosa película. Espero que os guste y poco más, no hay mucho más que decir. Así que bueno, no me entretengo mucho más, le damos a la intro y comenzamos el vídeo de hoy. ¡Empecemos! Todo el mundo conoce la historia, la trama de esta película ochentera por excelencia, por algo estás viendo este vídeo, pero si no, bueno, el argumento es tremendamente sencillo. Un chaval de Jersey llamado Daniel LaRusso se muda con su madre a Los Ángeles, California. Allí se convierte en el objetivo de acoso de unos abusones que practican karate, al menos hasta que un inmigrante japonés, el señor Miyagi, lo toma bajo su protección para enseñarle artes marciales, con el que desarrollará no solo aptitudes físicas, sino también la seguridad en sí mismo que necesita para superar todos los obstáculos. Para saber el origen de esta película hay que irse a lo primero. Es necesario hablar de 3 personas: Robert Mark Kamen, Jerry Weintraub y Frank Price,
¿Quiénes son estos? Pues ahora lo veréis. Empecemos hablando de Robert Mark Kamen, el guionista, el creador de la historia y de todos los personajes originales. Robert Mark Kamen es un guionista nacido en 1947, conocido por haber escrito las 3 películas de Karate Kid o la trilogía de Taken, Venganza. En el año 1964, cuando tenía 17 años, Kamen vivía en Nueva York. Una noche, mientras volvía a su casa, después de pasar el día en la Feria Mundial, fue emboscado y atacado por un grupo de matones, que le dejaron en el suelo sin poder defenderse. Al llegar a su casa se prometió que no volvería a sentir ese dolor nunca más, y al poco tiempo, para saber defenderse por si ocurría otra vez, buscó y se apuntó a un dojo, donde fue instruido por el sensei Ed McGrath, un antiguo capitán de la Marina de los Estados Unidos que veía el karate como algo violento, vengativo y tampoco que se debería tener piedad con el adversario. Con el tiempo, el joven Kamen, que seguía con ese sentimiento de venganza, empezó a buscar un entrenamiento de karate que le ayudara a conectar espiritualmente con el arte marcial, y no solo pues buscar el arte de golpear y ya. Así que poco después cambió de sensei, y aquí entra su nuevo maestro, el sensei Meitoku Yagi, que le comenzó a entrenar en el arte del Goju Ryu, una técnica que, aunque usaba la fuerza, servía principalmente para la defensa personal. El Goju Ryu fue un estilo de karate creado en Okinawa en 1930 por el sensei Shohun Miyagi. Por supuesto, Meitoku Yagi, el sensei de Robert Mark Kamen, fue un aprendiz directo de Shogun Miyagi, transmitiendo sus conocimientos al joven Kamen. Años más tarde, en 1970, a sus 23 años, escribió su primera novela, convirtiéndose su historia poco después en un guión de cine que intentaría vender a varios estudios. En 1981 se estrenó su primera película como guionista, Taps Más allá del honor. Y paramos aquí con la historia de Robert Mark Kamen para ahora comenzar a hablar del productor Jerry Weintraub, el que sería el productor de las 4 películas de la saga. Destaca por ser el productor de las 4 películas que forman la saga original de Karate Kid, además del reboot del 2010 y la trilogía de Ocean's 11. Su historia con Karate Kid comenzó en 1982, cuando viendo las noticias se enteró de un chico que era acosado por matones de su barrio, y que para defenderse se unió a un dojo con el apoyo de su madre. Después de meterse al dojo y aprender karate, los matones no volvieron a meterse con él, consiguiendo el cinturón negro poco después. Weintraub quiso convertir esa noticia en una película, ofreciendo a Columbia Pictures dicha idea. La compañía de cine aceptó y empezaron a buscar un guionista para hacer una especie de Rocky, pero versión adolescente. Como curiosidad, Columbia Pictures tuvo que pedir permiso a la compañía de cómics DC Comics, debido a que el nombre de Karate Kid pertenecía a una colección de cómics protagonizada por un personaje conocido, pues eso, como Karate Kid, creado en los años 70, que no compartía, por cierto, ningún dato ni nada en común con la película, solamente pues el nombre. De hecho, al final de los créditos de la propia película, DC Comics es acreditada como agradecimiento por prestar el nombre. El presidente de Columbia Pictures en ese entonces era Frank Price. Price conocía a Robert Mark Kamen desde hace años y le hizo llegar la idea a este para que hiciese el guión de la noticia que había visto Jerry Weintraub. Cuando Kamen y Weintraub se conocieron, Kamen se dio cuenta de que esa noticia se parecía mucho a la de su vida, y de inmediato empezaron a trabajar en el proyecto. En septiembre de 1982, Kamen había terminado el guión, un primer guión que contaba ya la historia que todos conocemos, pero con algunas diferencias. Daniel LaRusso tenía otro apellido, originalmente se iba a llamar Daniel Weber. Además, el señor Miyagi y el karate del Miyagi-Do están basados en el sensei real Shohun Miyagi, el creador del Goju Ryu, el estilo de karate que practicó Robert Mark Kamen años antes. Y muchos elementos del guión están inspirados en la vida de Kamen. Por ejemplo, John Kreese está basado en el sensei ex militar de Kamen, o la banda de Cobra Kai se inspira en la banda de matones que golpearon a Kamen en 1964. El guión fue aprobado por Columbia Pictures, estableciendo como fecha de estreno junio de 1984. Teniendo en cuenta esto, Columbia empezó a buscar un director para la película. Al tener la película algún elemento similar a la película Rocky, estrenada en 1976, se le ofreció dirigir Karate Kid a John G. Avildsen, el mismo director que años antes dirigió la primera película de Rocky, película que fue nominada a 8 Oscars, de los cuales ganó 3, entre ellos a Mejor Dirección. John G. Avildsen nació en 1935, comenzó a dirigir a finales de los años 60, y con 10 películas dirigidas hasta el momento, en 1976 dirigió su película más importante hasta la fecha, Rocky. Después de Rocky, rechazó dirigir la secuela en 1979. Fue despedido de la dirección de Fiebre del Sábado Noche por los problemas que tuvo con John Travolta, y antes de Karate Kid dirigió 4 películas. Algunas dramas, otras comedias, pero ninguna fue tan reconocida como Rocky. A finales de 1982, cuando leyó el guión de Karate Kid, por supuesto que notó semejanzas con Rocky. Deportes, ambos protagonistas con ascendencia italiana y con un maestro, motivación, superación, etc. Pero este vio algo que le atrajo. El mensaje que daba la película sobre la maduración y el esfuerzo guiados por un maestro fue lo que hizo que aceptara dirigir la película. Con la compañía, el guionista, productor y director conseguidos, comenzó el proceso de casting. El proceso en el que se tenían que elegir el reparto de actores y actrices que interpretarían a cada uno de los personajes que
que ya conocemos. El proceso de casting comenzó a finales de la primavera de 1983. Para que os hagáis una idea, este proceso duró hasta junio, 2 meses. Como dato curioso, tenéis muchos de los ensayos y convocatorias de castings de la película publicados en YouTube. John G. Avildsen estaba obsesionado con grabar todo lo que podía desde diferentes perspectivas. Vamos con Daniel LaRusso. Lo primero fue buscar al actor que se convertiría en el protagonista, Daniel LaRusso. Algunos actores considerados para el papel fueron los siguientes: Robert Downey Jr., Nicolas Cage, Eric Stoltz, Emilio Estevez, Anthony Edwards y Tom Cruise. El director también habló con el actor C. Thomas Howell para que leyera el guión. Este actor era conocido en esa época por aparecer en la película E.T. el extraterrestre y en Rebeldes, que por cierto la protagonizó curiosamente junto a Ralph Macchio, aunque Howell rechazó leerlo ya que tenía que estrenar 3 películas en 1984, vamos, que era imposible para él rodar Karate Kid. Finalmente, un actor de 21 años en ese entonces, llamado Ralph Macchio, acudió al casting con el director. Avildsen le explicó la historia, Macchio leyó una escena y al día siguiente el director le aseguró que el papel era suyo, aún sin la aprobación de Jerry Weintraub y Robert Mark Kamen. Lo que le gustó a Avildsen de él fue su actitud de descaro, su físico bastante delgado y su apariencia de chaval joven, ya que aunque el actor tenía 22 años en ese entonces, iba a interpretar a un chaval de 16-17 años. Al principio Macchio pensó que el título de la película era algo infantil y para nada serio, vamos, que la película para él no iba a tener ningún éxito, algo que finalmente fue totalmente lo contrario. Poco tiempo después, Ralph Macchio se reunió con Robert Mark Kamen, el guionista de la película, y a este le pareció prepotente, hostil, aunque también dulce. Eso sí, Ralph realizó unos simples movimientos de karate y el guionista, vio una increíble falta de coordinación en él, pero también coincide con el personaje, ya que al principio él tampoco sabía karate. Así que sí, Ralph Macchio fue elegido para el papel, ya que muchas de sus características coinciden a la perfección con Daniel Weber, a quien tiempo después le cambiarían el apellido a LaRusso. Ralph Macchio, por cierto, nació en noviembre de 1961, tenía ascendencia italiana por parte de sus padres y empezó a actuar en 1980, con la serie Con 8 basta. También participó en películas como Viva la Academia o Rebeldes. Vamos con Johnny Lawrence, el que sería el rival de Daniel LaRusso en esta película. Para este personaje, Columbia Pictures quería un actor que no fuese para nada conocido, y se pusieron manos a la obra. Y es que el estudio pensó en un primer momento en Crispin Glover, el actor que 2 años después interpretaría a George McFly en Regreso al Futuro, aunque en ese año, 1983, solo había estrenado una película, y había participado en alguna serie de televisión, pero oye, mirad esta foto suya en el 84, la verdad es que daba el pego totalmente como Johnny Lawrence. Y también en ese año había hecho una película donde aparecía Ralph Macchio, compartían pantalla, o sea, imaginaos en otro universo donde este hubiese sido Johnny Lawrence. Pero no, entre los muchos actores que audicionaron para el papel del rival, se presentó un desconocido rubio y con un físico impresionante llamado William Zabka. Avildsen aprobó su actuación durante el casting, ya que de por sí Zabka ya tenía un gran físico, había practicado lucha libre y artes marciales en el pasado. Muchos jóvenes que querían ser Johnny actuaron junto a Macchio en un casting, pero el único que le provocó verdadero miedo fue William Zabka, debido a su confianza, intensidad, que intimidaba y era muy decidido. Esto hizo que Macchio realmente se asustara y el resto es historia. Además de todo esto, durante el casting, Zabka cogió de la camiseta al director de la película y lo lanzó con agresividad a su silla, pidiendo disculpas justo después. Eso al final fue un detalle que encantó al director, más alguna cosita más que hizo que lo eligieran. La escena que ensayaron en esa prueba de casting fue una escena que sí estaba en el guión original, que grabaron finalmente en el rodaje, pero se eliminó en el corte final, y nunca se llegó a ver en la película. William Zabka nació en 1965 y sus padres se dedicaban al cine. Aunque no era muy experto en karate, tenía conocimientos de lucha libre y tenía un físico de atleta total. Antes de Karate Kid había participado en un capítulo de una serie en ese mismo año, pero nada más. Después de la película siguió entrenando artes marciales, llegando a conseguir el cinturón verde de karate. Curiosamente, en el guión original no se llamaba Johnny Lawrence, sino Donald Rice. Vamos con Ali Mills. Era hora de buscar el interés amoroso del protagonista y en un principio el estudio pensó en las actrices Helen Hunt y Demi Moore, pero la elegida para este papel fue la joven actriz Elizabeth Shue. Una de las actrices que hicieron el casting para la película fue Lea Thompson, que años después saldría en Regreso al Futuro, pero fue rechazada. La directora de casting citó a Elizabeth Shue para el papel, citando también al director y a Ralph Macchio para que la conociesen. Avildsen les dijo que practicaran una escena juntos y que bailaran, y la química fue absolutamente perfecta. Elizabeth Shue nació en 1963, se graduó del instituto en 1981 y asistió a la universidad en 1982. En Wesley University, y empezó su carrera profesional apareciendo en anuncios como por ejemplo este del Burger King. Estrenó su primera película un año antes de Karate Kid y participó en 2 series más de televisión entre 1982 y 1985. Como curiosidad, la línea que dice Daniel en la película, "Yo soy Daniel" con L, exponiéndole a Ali, fue improvisada en ese momento. Él
con L no estaba en el guión, pero como fue divertido se añadió para la película. ¿Cómo te llamas? Ali, con I latina. ¿Y tú? Daniel, con L. Y vamos con el señor Miyagi. El que iba a ser maestro y sensei de Daniel LaRusso, del protagonista en esta película, fue un casting bastante difícil. Era un papel muy importante y el estudio fue muy cuidadoso a la hora de elegir el actor que interpretaría a este personaje. El productor Jerry Weintraub quería al actor japonés Toshiro Mifune para este papel. Un actor de origen japonés nacido en China en 1920 y muy conocido en esos años debido a su gran trayectoria en el cine, sobre todo por películas dirigidas por Akira Kurosawa. Participaron en 14 películas suyas y ya en 1983 había hecho más de 30 películas desde el 47. El actor se presentó al casting caracterizado como el señor Miyagi y aunque gustó mucho la prueba que hizo por su pasión y compromiso, al director no le gustó el tono serio, dramático y poco frágil que tenía el actor, además que no sabía hablar inglés fluido. Otro actor pensado para el papel fue Maku Iwamatsu, nacido en Japón en 1933, pero creció desde 1939 en los Estados Unidos. Comenzó a actuar en 1959 y llevaba una extensa carrera antes de Karate Kid, pero debido a su participación en Conan el Destructor, secuela de Conan el Bárbaro, no pudo estar en Karate Kid. El director John G. Avildsen, sabiendo lo difícil que iba a ser conseguir un actor para ese personaje, grabó en secreto una audición con el actor Pat Morita. Nacido en 1932 en Estados Unidos de padres japoneses, Noriyuki Morita sufrió tuberculosis espinal en su niñez, estando sin poder andar hasta 1943, con 11 años. Cuando se curó, él y sus padres y 120.000 japoneses que vivían en América fueron enviados a un campo de refugiados durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945 terminó la guerra y fueron liberados. Entre los años 50 y 60, Morita trabajó en oficios que no tenían nada que ver con ser actor, y empezó a hacer monólogos a principios de los años 60. En 1967 debutó como actor en su primera película, participando en diversas películas y series y en más de 15 proyectos antes de 1983, siendo con la serie Días Felices, emitida entre 1974 y 1984, donde tuvo su primer papel reconocido y consiguió fama en Estados Unidos. Como dije antes, el director grabó la audición de este actor en secreto, junto a la directora de casting Caro Jones, las únicas personas que confiaban en Morita para interpretar a Miyagi. Avildsen le presentó el vídeo de manera inesperada a Jerry Weintraub, que se negaba a elegir a Morita para interpretar al señor Miyagi, y tanto Weintraub como el estudio se negaron, ya que buscaban un actor serio, y Morita era conocido por ser un actor del género de la comedia, como por ejemplo en Días Felices. Pero cuando Jerry Weintraub vio el vídeo, pues se quedó asombrado, se comió sus propias palabras, ya que Morita tenía una gran capacidad para cambiar su faceta cómica a faceta seria. Habían encontrado al actor perfecto para este papel. Después de esta broma por parte del director al estudio, Morita realizó 5 audiciones más presencialmente, una de ellas junto a Ralph Macchio, que también al principio dudaba sobre si debía ser o no el señor Miyagi. Según palabras de Macchio, durante su primer encuentro con Pat Morita, Morita era alguien muy educado, entrañable, profesional y con un gran sentido del humor muy sarcástico. Como dato, el famoso hachimaki tan característico de Daniel LaRusso que lleva en la frente y que Miyagi le regala en la primera película, era realmente un pañuelo que el mismísimo Pat Morita sacó en ese ensayo como elemento, explicando lo importante que era ese sol naciente pintado de azul en la cultura japonesa, regalándoselo a Macchio a continuación, así que sí, ese pañuelo era realmente de Pat Morita. Eso sí, Pat Morita tenía cero experiencia en el mundo del karate y tampoco tenía un marcado acento japonés, ya que había nacido y crecido, y bueno, vivido toda su vida en Estados Unidos. En los créditos iniciales se le acreditó con su nombre japonés a petición del productor Jerry Weintraub. Vamos con John Kreese. Y por último, respecto a personajes principales, hay que hablar del verdadero villano de Karate Kid, el malvado sensei de Johnny Lawrence, John Kreese. El director buscaba para este personaje a un actor que tuviera una gran presencia física, que pareciese que en realidad luchó en la guerra de Vietnam y que enseñaba a sus alumnos una muy agresiva disciplina. Algunos actores barajados para interpretar a Kreese fueron los siguientes: Kurt Russell, Jeff Bridges, Christopher Walken, Harvey Keitel y Leonard Nimoy, pero el elegido fue Martin Kove, nacido en 1946 y que ya para 1983 había participado en más de 10 series de televisión y en más de 10 películas, entre las que destacaba, por ejemplo, La carrera de la muerte del año 2000, junto a Sylvester Stallone. Kove en ese entonces tenía algo de experiencia en las artes marciales Taekwondo y Kempo. Avildsen le contactó para que hiciera una audición y el actor quedó encantado con su personaje. Cuando le dieron el guión, le dijeron que tenía una semana para aprendérselo y ensayarlo, pero al día siguiente Avildsen le llamó para decirle que a mediodía debía estar en su audición. Vamos, que solamente tenía unas horas para aprenderse el guión. Al llegar, cuando entró en la sala, insultó al director debido a la poca profesionalidad. Enfadado, le recriminó el poco tiempo que le dieron sin avisar y fue justo eso lo que buscaba Avildsen, un actor con carácter. Y finalmente Martin Kove firmó su contrato para interpretar a John Kreese. En su momento
también surgió un rumor. Se dijo que el estudio contactó con el actor y artista marcial Chuck Norris y que rechazó interpretar a John Kreese debido a que el personaje daba una muy mala imagen del karate. Tanto el director como Norris confirmaron que esto era un rumor falso. El reparto quedó cerrado con los siguientes actores y actrices: Randy Heller como Lucille LaRusso, la madre de Daniel, que se tuvo que reunir más de una vez con Macho para que Avildsen quedase convencido de la química entre ellos dos, y que según palabras de Macho era perfecta, se llevaron genial. De hecho, la actriz se creía que Ralph Macho realmente tenía 16 años, o sea, se sorprendió bastante cuando se enteró que tenía 22. El grupo de cobras está formado por Tommy, interpretado por Rob Garrison, Jimmy, interpretado por Tony O'Dell, Dutch, interpretado por Chad McQueen, hijo del famosísimo actor Steve McQueen, y por último Bobby Brown, interpretado por Ron Thomas. Y Ron Thomas, pues era el único actor del reparto que tenía conocimientos y experiencia real en las artes marciales antes de la película. Tenía cinturón negro en Jiu-Jitsu, pero se tuvo que guardar este dato en secreto para que lo eligiesen como Bobby, ya que el estudio buscaba jóvenes inexpertos en este deporte. Las amigas de Addie Mills fueron interpretadas por Julie Fields y Dana Anderson, y el amigo de Daniel al principio de la película, Freddy Fernández, fue interpretado por Israel Juarbe. Un cameo bastante curioso en la película es el del actor Andrew Shue, hermano de Elizabeth Shue, a quien se le puede ver como uno de los Cobra Kai en la escena del torneo. Cuando acabó el proceso de casting en abril de 1983, quedaban meses para comenzar las grabaciones de la película y había un gran problema. El reparto tenía que comenzar a entrenar para tener conocimientos sobre artes marciales y ensayar las coreografías de combates. Así que el estudio contactó con Pat E. Johnson. Johnson entrenó a cada uno de los actores que debían saber karate en la película, durante 6 semanas. Además se encargó de crear las coreografías de pelea que se ven en la película y por supuesto también interpretó a un personaje dentro de la saga, al árbitro del torneo de All Valley que se ve en la primera, en la segunda y en la tercera película. Pat E. Johnson nació en 1939. Durante los años 70, cuando estuvo en el ejército, comenzó a entrenar Tan Soo Do en Corea del Sur, consiguiendo el cinturón negro de 9º grado en 1965. Tardó solo un año, y fue allí donde conoció a Chuck Norris, actor y artista marcial con quien tendría una gran amistad durante mucho tiempo. En 1968 creó el sistema de penalización de los torneos de karate, y entre 1968 y 1976 ganó diversos títulos de karate, convirtiéndose en campeón nacional de Tan Soo Do en 1971. Además también ejerció como árbitro en varios torneos, ganando un premio a mejor árbitro. Entre 1973 y 1995 trabajó como coordinador de peleas en muchas películas, donde además en algunas tenía algún papel también como actor. Fue entrenador personal también de celebridades como Steve McQueen o Priscilla Presley. Pat Johnson entrenó al reparto de manera muy curiosa. Primero separó al Ralph Macchio y a Pat Morita de los Cobra Kai, entrenándolos de manera muy diferente a cada grupo. A Ralph y a Pat los entrenó en un ambiente relajado, con la técnica de karate Goju Ryu, es decir, en la defensa personal como era el karate del Miyagi-Do. La razón de separar a Ralph del resto de jóvenes sirvió para que a la hora de grabar la película hubiera menos confianza y cercanía entre él y los que iban a ser sus rivales en pantalla. Por supuesto, fuera de la ficción, en la realidad, este grupo era todo lo contrario a lo visto en la película. Se llevaban genial tanto con Ralph Macchio como con Pat Morita, de hecho a este le llamaban Tío Pat de manera cariñosa. Por otra parte, los Cobra Kai fueron entrenados de manera agresiva, violenta, como en el ejército. Se sabe que Johnson les gritaba e insultaba y hasta les golpeaba para que supieran cómo eran entrenados sus personajes en el dojo Cobra Kai. El estilo de karate de Cobra Kai se inspiraba fuertemente en el arte marcial Tan Soo Do, un tipo de arte marcial de origen coreano. Martin Kov más que nada trabajó la personalidad seria y agresiva de Chris, ya que este actor ya tenía algunos conocimientos de Kendo y Taekwondo. Todo el tiempo que pasaron juntos el grupo de actores de Cobra Kai hizo que se convirtieran en grandes amigos en la vida real. La amistad traspasó la ficción, ya que en la realidad el grupo de actores siguen en contacto. Hay que mencionar también a los dobles de riesgo, o más bien los que realizan las escenas de combate más profesionales en la película. En el caso de Ralph Macchio, su doble de acción fue Pat Romano, para alguna escena suelta, porque la mayoría de peleas fue Ralph quien hacía las coreografías sin ningún doble. Únicamente hizo falta doble en la escena donde Daniel LaRusso cae por una ladera empujado por los cobras, pues Daniel cayendo es su doble y no es Ralph Macchio, y cuando salta por un coche al salir de la escuela durante el baile de Halloween también es un doble, no es Ralph Macchio. En el caso de Pat Morita, su doble de riesgo fue Fumio Demura. Por ejemplo, en la escena de pelea de Halloween, donde se ve a Miyagi contra los cobras, ahí no es Pat Morita quien da los golpes, ese es Fumio Demura. Fumio Demura fue un maestro de karate nacido en 1938, en Japón, y desde niño empezó a entrenar en karate y en kendo, ganándose a los 18 años el cinturón negro, y ganando su primer campeonato también en ese año. En 1959 empezó a entrenar Kobudo, y fue en 1965 cuando se mudó a los Estados Unidos, donde se le conoció por sus habilidades en karate y en Kobudo, escribiendo entre los años 70 y 80 varios libros de artes marciales. Como dato, fue este quien enseñó a Bruce Lee a usar de manera experta los nunchakus. Además, toda la actitud y respeto que Miyagi le tiene al karate se basan en la personalidad de Fumio Demura.
Demura fue el doble de Pat Morita en las 4 películas de la saga. Con todo preparado, con director, guionista, reparto, etc., las grabaciones de la película iban a comenzar. El rodaje de la película, las grabaciones, comenzaron el 31 de octubre de 1983 y la primera escena que se grabó fue la secuencia de la playa, que no es con la que comienza la película, pero es de las iniciales. La secuencia de la playa fue grabada en la playa Leo Carrillo, ubicada en Malibú. Estuvieron ensayando durante la mañana para grabar durante la tarde y durante la noche. La casa donde viven Daniel LaRusso y su madre fue grabada en los apartamentos South Seas, en el barrio Reseda del Valle de San Fernando, una región ubicada en la ciudad de Los Ángeles, California. Actualmente hay gente que vive en ese bloque de pisos que se llama en la vida real como en la película y que por supuesto el bloque es visitado por muchos fans de la franquicia como la mayoría de las localizaciones que estoy mencionando y que voy a mencionar. A continuación vemos el pequeño almacén del señor Miyagi, que también se encuentra en el mismo bloque de pisos, y vemos a Miyagi intentando cazar una mosca con palillos. Pues nueva curiosidad, esa curiosa y mítica técnica de cazar una mosca con palillos no fue tan fácil de grabar. Se tuvieron varias ideas para grabar de la manera más fácil sin que la mosca se fuese del plano. La primera idea fue meter moscas en una nevera para que éstas fueran más lentas debido al frío, pues al volar, ¿no? Pero no sirvió de nada porque poco a poco iban recuperando su temperatura y por ende su velocidad. Luego se ideó colocar una mosca muerta al final de un alambre y moverlo con un palo, pero tampoco sirvió ya que no quedaba bien el movimiento. Finalmente al productor ejecutivo de la película se le ocurrió colocar la mosca muerta al final de un hilo. Este hilo unido a un palo que alguien controlaba fuera de plano para que así en el plano solamente se viera la mosca muerta moverse pues mientras Miyagi intentaba cogerla. En cuanto a las escenas del exterior, interior y del baile de Halloween del instituto West Valley High School, pues estas se grabaron en el instituto Charles Evans Hughes Jr. en California. En una de las escenas al principio del instituto vemos a los chicos jugar al fútbol, vemos a Daniel hablar con Ali e intentar impresionarla con sus técnicas futbolísticas, con lo que sabe, pero en la realidad era lo contrario, es que Ralph Macchio no tenía ni pajolera idea de este deporte y al contrario era Elizabeth Shue la que sí tenía idea, de hecho fue ella quien le enseña algunas técnicas de fútbol que vemos en la película. Elizabeth Shue también contaba con experiencia en gimnasia rítmica, por lo que tanto sus conocimientos de fútbol como de gimnasta pudo demostrarse en esa escena. Después de las escenas de instituto vemos el dojo de Cobra Kai. El dojo tanto interior como exterior fue grabado en un local que actualmente es una tienda de velas, perfumes, etc. Dicho local se encuentra en Los Ángeles y se llama House of Intuition. Sobre la famosa secuencia de la noche de Halloween hay varios datos curiosos, empezando por el disfraz de ducha que lleva Daniel, un disfraz hecho por el mismo señor Miyagi con materiales que tenía en su almacén, y literalmente lo hizo con materiales del almacén porque en escenas anteriores podemos apreciar la tela roja de la ducha dentro del cuarto donde trabaja. Luego, la escena posterior donde los Cobra Kai persiguen a Daniel durante un breve trayecto, algo más de 200 metros, se grabó varias veces ya que el director, Avildsen, es conocido por ser muy perfeccionista y grabar varias tomas de una escena. Y además esta escena no se grabó a las 10, a las 11 o a las 12 de la noche, no, se grabó a las 4 de la madrugada y recordar que la película se grabó entre octubre y diciembre del 83, o sea, imaginar el frío que hacía. Saber que todos los combates, patadas, puñetazos que se pegaban en esta escena, pues todo estaba coreografiado y perfectamente ensayado antes de grabar. Los actores sabían cuándo y dónde pegar y cómo hacerlo. Pues ojo lo siguiente, ya que Ralph Macchio fue noqueado por William Zabka. Como digo, todo estaba perfectamente ensayado para que las patadas parecieran realmente de verdad y que no fuesen golpeados en la vida real. Los planos para grabar también estaban preparados y ensayados y estaba todo listo. Pero a la hora de grabar se hizo un cambio de última hora. La lente de la cámara se acercó un poquito más a William Zabka para grabar bien la patada frontal que le iba a lanzar a Ralph Macchio. Pues total, que Zabka pegó la patada, se calculó mal la distancia y le dio de verdad una fuerte patada en la mandíbula a Macchio. Acto seguido lanzando su cabeza a la cámara, doble golpe para él. Ralph Macchio se desmayó y al despertar con un fuerte dolor de cabeza, pues por suerte le dieron una buena noticia, que solo había sufrido un hematoma en la barbilla, una especie como de moratón. Nada más grave, ninguna lesión. Otra anécdota sobre la escena es la siguiente. Miyagi le da una paliza a los Cobra Kai, eso se ve en la película, pues por supuesto que este no fue Pat Morita quien realizó las patadas, sino su doble, Fumio Demura. Por lo visto, Fumio Demura golpeó bastante fuerte y realista a los jóvenes actores en el rodaje. Por lo que Demura, para evitar tanta queja y para no lastimar a nadie más, sugirió que los Cobra Kai fueran sustituidos en esa breve escena de pelea por alumnos suyos reales, por lo que finalmente la escena se grabó de manera perfecta. Pasamos a la mítica casa del señor Miyagi, que fue construida en Canoga Park, un distrito del Valle de San Fernando. Aquí ocurre una de las secuencias más míticas de la película y es el entrenamiento subliminal del señor Miyagi a Daniel, enseñándole técnicas del Miyagi-Do a base de enseñanzas como darse la pulcera o pintar valla.
Todos los movimientos enseñados por el señor Miyagi son creados por el guionista Robert Mark Kamen, que combinó sus conocimientos de artes marciales con algo de humor para convertirlo en lo que vemos en la película. Dentro de la casa, escenas después, vemos una de las escenas más dramáticas de la película, por no decir la que más, cuando Daniel descubre al señor Miyagi vestido con su uniforme del ejército y totalmente borracho, mientras le canta una canción a la fotografía de una mujer. En esa escena descubrimos que el señor Miyagi fue un soldado en el regimiento de combate número 442 durante la Segunda Guerra Mundial, un regimiento de soldados formado únicamente por estadounidenses de origen japonés, mientras muchos otros fueron encerrados en campos de internamientos, por ejemplo, en este caso en el campo de Manzanar. Pues bien, en esta escena descubrimos que mientras el señor Miyagi servía como soldado en el frente, su mujer murió durante el parto, muriendo tanto ella como el bebé. Y esto pues fue algo que le dejó bastante tocado al señor Miyagi, y normal, vaya trauma. El regimiento 442, formado por japoneses que vivían en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, existió en la realidad, y fue el regimiento militar de los Estados Unidos con más condecoraciones dentro de la historia del país, con más de 18.000, entre ellas 21 medallas de honor. De hecho, en la ficción el señor Miyagi ganó una medalla de honor. Otra curiosidad es que el bonsái con el sol naranja que hemos pintado en el gi de karate del señor Miyagi, que posteriormente vestiría Daniel LaRusso, fue un diseño creado y dibujado por el mismísimo Pat Morita. Sí, Pat Morita dibujó ese diseño, ese logo que tanto caracteriza al Miyagi-Do. Otra escena mítica es la primera cita de Daniel y Ali en el parque de atracciones con minigolf y luces de neón, más ochentero imposible. Este parque es realmente un parque de atracciones llamado Golf N Stuff, ubicado en Norwalk, California. Según palabras de Macho, tanto él como Elizabeth Shue actuaron un poco en esta secuencia, ya que sus reacciones de estar pasándolo bien jugando y montando en diferentes atracciones del parque son reales. Fue un rato en el rodaje donde ambos actores disfrutaron estando el uno con el otro, sumando que ambos tenían una química impresionante, pues qué decir. Aunque no es la siguiente escena cronológicamente en la película, al día siguiente aprovecharon para grabar la secuencia en el mismo lugar donde Daniel se disculpa ante Ali. Recordemos que días antes había quedado Daniel con Ali en la puerta del club de campo de Encino, y desde una puerta este veía a Ali besándose con Johnny, cuando este le estaba besando sin su consentimiento. Esta le da una bofetada, pero Daniel no vio esto, solo vio a ellos dos besándose. Y por esto que acaba de ocurrir, Daniel iría a disculparse con Ali al parque de atracciones. Otro dato es que el golpe que le da Ali a Johnny fue real. Elizabeth Shue de verdad le pegó una bofetada a William Zabka, más de una vez ya que se repitieron por varias tomas. Total, bueno, en esta escena donde se va a disculpar, Daniel debe besar a Ali, y es que en la realidad Ralph Macchio no sabía cómo besarla, debido a que, según sus palabras, no sabía cómo interpretar un beso en una película, no estaba acostumbrado, no sabía cómo lo hacían los chicos en esa época, y es por eso que el beso entre ellos dos, pues hombre, se nota un poquito forzado, es decidido, pero forzado. Después de esto, Daniel le enseña con mucho orgullo a Ali el Ford 47 descapotable amarillo que el señor Miyagi le había regalado por cumplir sus 18 años, y es que los productores de la película le dieron como regalo a Ralph Macchio al acabar el rodaje el mismísimo coche amarillo, coche que a día de hoy sigue teniendo en su posesión y que con mucho gusto lo prestó para las siguientes películas y por supuesto para Cobra Kai. Tanto el coche como el hachimaki que lleva en la frente y el trofeo final fueron regalados al Ralph Macchio al acabar las grabaciones. Y bueno, si sois avispados veréis que me he saltado la escena de entrenamiento en la playa justo después de que Daniel se dé cuenta que todas las tareas de limpieza que le ha realizado a la casa de Miyagi formaban parte de su entrenamiento. Pues vamos con esa escena. En la escena de la playa fue, por cierto, filmada en Leo Carrillo, la misma playa que vemos al inicio de la película, y aquí van algunas curiosidades. Para empezar, la famosa técnica de la patada de la grulla. Vamos con la historia de esta patada porque es muy curiosa. Detrás de la famosa patada hay tela de historia que os voy a intentar resumir de la manera más sencilla posible. El guionista Robert Mark Kamen había escrito como guinda del pastel para que Daniel acabase victorioso ante Johnny Lawrence en el torneo de All Valley una patada con el fin de que esta fuese súper épica y emocionante. Pero a la hora de ensayarla o practicarla, el equipo se dio cuenta que era muy difícil realizar lo que se tenía escrito. Pues para arreglar este problema y crear una patada que tuviese sentido y fuese fácil de grabar, el estudio contrató a Darryl Vidal, un joven experto en artes marciales que ya en 1983 contaba con cinturón negro de primer grado en karate. Este ideó que Ralph Macchio imitase la forma de una grulla, levantando sus dos brazos y una pierna levantada, la lesionada. Robert Mark Kamen le dio el nombre de la patada de la grulla por la semejanza con la imagen de una grulla real levantando los brazos como si fueran las alas. Y Darryl Vidal no solo fue contratado para ayudar a perfeccionar y prácticamente crear la técnica de la patada de la grulla, sino que además este tuvo doble aparición en la película. Vidal hizo de doble de Pat Morita en la playa para interpretar al señor Miyagi realizando la patada de la grulla sobre un poste. Para hacer creer que Pat Morita era el que aparecía en la escena, pues a Vidal le pusieron prótesis en el cuerpo y una peluca en la cabeza, quedando irreconocible. Por otro lado, Vidal se interpretó a sí mismo como uno de los contrincantes de Johnny Lawrence durante el torneo de All Valley.
Actualmente Darryl Vidal es un cinturón negro de 10º grado, tiene su propia escuela de Kenpo Karate en California y además entrena y enseña peleas con palos filipinos y Wing Chun Kung Fu. Es un gran sensei sin lugar a dudas. Y por otra parte, Ralph Macchio tuvo que pasar muchísimo tiempo ensayando y ensayando con mucho esfuerzo para que la patada saliese de manera perfecta a la hora de grabar las escenas del torneo, pero de eso hablaremos más tarde. Vamos con la escena final de la película, el campeonato de karate de All Valley, donde Daniel, respaldado por Miyagi y Ali, se enfrentará a los diferentes dojos, pasando por muchos contrincantes hasta llegar a Johnny Lawrence. Primero el torneo se grabó en el gimnasio Matadome, el pabellón perteneciente a la Universidad Northridge de California, y se encuentra pues en el mismo campus. Para empezar con algunos datos curiosos, bueno, pues todo el público del torneo lo forman muchísimos extras, ¿no? Pues bien, la mayoría de extras en esta escena eran familiares y amigos de los que formaban el equipo de la película. Hasta la madre de William Zabka se encontraba por ahí escondida dentro del público. Y no sé si os dais cuenta, pero la escena de Daniel entrando al torneo se ha grabado con un larguísimo plano secuencia que comienza enfocando a ellos tres con un plano medio hasta abrirse, totalmente subiendo la cámara y mostrando el gran pabellón. Dicho plano, que en la película dura nada, 1 minuto y medio más o menos, pues en la realidad se tardó 5 horas en grabarse y 35 tomas, imaginaos. En la secuencia, las dos únicas personas que pudieron crear y realizar sus coreografías para sus combates fueron Darryl Vidal, ya que en ese momento ya poseía cinturón negro en karate, y el actor Ron Thomas, ya que este también tenía nociones de karate cuando se presentó al casting. Otra curiosidad, la patada que Bobby le pega a Daniel fue real. Ron Thomas se le dio sin querer a Ralph Macchio en la pierna y realmente le dolió. No le lesionó, como en la película se ve, pero le causó un gran dolor. Otra cosita más, la frase que suelta Tommy durante el combate entre Johnny y Daniel, que metan su cadáver en una bolsa, no la dijo durante las grabaciones de la película, sino que se añadió meses después de terminar las grabaciones de la película. El director John G. Avildsen le pidió a Rob Garrison que necesitaba algo de diálogo durante los huecos en silencio que quedaban al montar la secuencia. Para la patada final, tanto el director como todo el equipo quedó impresionado por lo dispuesto que estaban tanto Macchio como Zabka, ya que ambos habían esforzado, habían entrenado, ensayado y coreografiado más de una vez la famosa patada final con la que Daniel vencería a Johnny. Realmente parecía que Zabka había recibido la patada en su cara y mencionar, bueno, la labor por parte del director, ya que John G. Avildsen colocó cámaras por muchísimas partes del pabellón, con tal de grabar la patada desde diferentes puntos de vista, ángulos y planos. Al final no todos los planos y tomas que se grabaron para la película finalmente se usaron. De hecho, algunos de los que no se usaron y se descartaron para la película pueden verse en el episodio 1 de Cobra Kai, justo al inicio. La escena final de la película todo el mundo sabe que es Daniel victorioso con el primer plano de Miyagi sonriendo, pero la realidad es que en el guión estaba escrita una última escena que nunca se llegó a grabar para la primera película. Esta escena que nunca se grabó fue la que 2 años después se grabó como la escena inicial de la secuela estrenada en 1986, Karate Kid 2, la famosa escena del aparcamiento ambientada justo después del final de la primera película. Mucha gente piensa que esta escena se grabó para la primera película, que en el montaje final se eliminó y que se guardó para usarse en la secuela, pero no. Esta escena, la escena justo después del final de la primera película, se grabó en 1985, para la segunda película. Las últimas escenas que se grabaron de la película, curiosamente, fueron 3 más. La escena con la que da inicio a la película, es decir, Daniel y su madre saliendo en coche de su casa en Newark, Nueva Jersey. Aquí los niños que se despiden de ellos dos no eran actores, eran realmente niños que vivían en ese barrio y Avildsen les dio el permiso para meterse en la escena. Otra curiosidad es que quien grabó la escena fue el mismísimo Avildsen, desde arriba de un edificio, abriendo poco a poco el plano tal y como vemos en la película. Otra escena que se grabó fueron los breves minutos de viaje en coche. Esto se grabó en el desierto de Arizona, desde Oak Creek hasta Bell Rock. Todo ese viaje en la película que vemos durante nada, 1 minutito o menos, en la realidad serían 42 horas en coche, es pasar por todo el centro de los Estados Unidos. Finalmente, la última escena oficial que se grabó para la película fue ya casi a finales de diciembre de 1983. La escena en concreto fue la de Daniel y Miyagi en barca, donde Miyagi bromeando tira a Daniel al agua. Que repito, esta escena se grabó en diciembre. Imaginaos el frío que podría hacer. La escena se grabó a lo largo de la reserva de Chatsworth, al norte del Valle de San Fernando. Y por supuesto la reacción de Macchio al frío, con enfado incluido, es totalmente real. Si el 31 de octubre de 1983 había iniciado el rodaje de la película, las grabaciones finalizaron el 16 de diciembre. Una vez terminado el rodaje de la película pasa al montaje. Hay 3 escenas que se grabaron pero nunca llegaron a verse en el montaje final. Esas 3 escenas están públicas en YouTube y pueden verse. Una de estas es la escena en la cafetería del instituto donde Johnny le pone una tarta en el asiento de Daniel, haciendo que este se manche automáticamente. Otra escena fue la que William Zabka ensayó en su casting con Ralph Macchio, en la que Johnny pilla de sorpresa a Daniel en un pasillo para obligarle a firmar un formulario referente al torneo. Y otra escena eliminada fue donde veíamos a Bobby enfadado dejar Cobra Kai delante de su sensei por la falta de moral y deportividad en este.
Y ojo, porque otra escena que el estudio quería eliminar pero el director John G. Avildsen se negó por completo fue la escena donde Miyagi, totalmente borracho, recordaba a su esposa y a su época en el ejército. Según el estudio y los montadores, esta escena era muy lenta, larga, hacía que la película superara las 2 horas de duración cuando el estudio se negaba a que esto pasara, pero Avildsen y Kamen se negaron rotundamente y defendieron esta escena. La escena se vuelve más emotiva e impacta con el tono de la película cuando además sabes que el mismo Pat Morita estuvo en un campo de entrenamiento durante 2 años en su niñez, por lo que hasta para él era importante añadir esta escena sí o sí. Finalmente la escena encantó al público y le valió una nominación al Oscar por su actuación a Pat Morita. En cuanto a música y a quién iba a componer la banda sonora, el director John G. Avildsen lo tenía claro desde un principio. Bill Conti debía encargarse de realizar esta labor. Nació en abril de 1942, en Rhode Island, Estados Unidos. Graduado en la Escuela de Música de la Universidad Estatal de Luisiana y obteniendo una maestría en la década de los años 60, además con estudios de pianos desde pequeño, Conti recibió una excelente formación musical en su niñez. Debutó como compositor de bandas sonoras para películas en 1969, pero su gran oportunidad llegaría cuando fue contratado para componer la banda sonora de Rocky en 1976, consiguiendo destacar ganando un Oscar a Mejor Canción por Gonna Fly Now y lanzándole a la fama por la popular música con la que contaba la película. Avildsen contactó con él y le explicó que la música para Karate Kid debía tener el mismo tono de superación y motivación que tuvo Rocky. Para la banda sonora, Conti trabajó codo con George Zanfir, un músico rumano experto en el instrumento de la flauta de Pan, en los diferentes modos y tipos que existen con el objetivo de conseguir esos tonos orientales con los que debía contar la música. Karate Kid tiene una increíble banda sonora compuesta por Bill Conti, pero Avildsen quiso añadir canciones de pop y rock aparte de la música. Esto para adaptarse a la época ochentera y que además daría muchísima promoción a la película. Por destacar algunos temas míticos, tenemos por ejemplo You Are the Best, interpretado por Joe Esposito. Originalmente este tema musical no iba a sonar en Karate Kid, había sido compuesto para que sonara en Rocky 3, durante el enfrentamiento final entre Rocky vs Clubber Lang, pero Sylvester Stallone la rechazó y la sustituyó por Eye of the Tiger, del grupo Survivor. De hecho, en You Are the Best hay una línea en la canción que no tiene sentido que suene en Karate Kid, sino en Rocky 3. Hubiera cuadrado más que sonase en el segundo combate de Rocky, ya que bueno, la historia se repite y tendrá éxito. Otro tema fue The Moment of Truth, interpretado por la banda Survivor, una canción escrita por Bill Conti, Dennis Lambert y Peter Beckett, que suena en los créditos finales. Como curiosidad, el nombre de la canción se tomaría como título para el título en España que tendría Karate Kid, El Momento de la Verdad. Otro tema que suena, pero fue eliminado del álbum musical oficial de la película, fue Cruel Summer, tema compuesto y escrito por el grupo Bananarama, lanzado en 1983, pero que después de que sonase en Karate Kid, el tema fue lanzado a la fama mundial. La canción suena durante la primera secuencia en el instituto. Y otro tema así destacado es Feel the Night, tema compuesto y escrito por Baxter Robertson, tema romántico por excelencia de los años 80 que suena durante la cita entre Daniel y Ali en el parque de atracciones. Y podría mencionar algunos temas musicales más, pero mejor me quedo aquí habiendo mencionado los más destacados. The Karate Kid se estrenó en Estados Unidos el 22 de junio de 1984, en el Teatro Chino de Hollywood Boulevard. Antes del estreno mundial, la película había tenido algunos pases y preestrenos, en el Cine Baronet de Nueva York y en el Wilshire Boulevard de Los Ángeles. Ambos pases fueron increíblemente bien, con reacciones muy positivas por parte del público. De hecho, en el preestreno, debido al rotundo éxito que tuvo por parte del público, Ralph Macchio fue cogido del hombro por el productor Jerry Weintraub y le dijo: "Vamos a hacer más películas de estas, chico", aún sin saber cuánto iba a recaudar o sin haberse estrenado de manera oficial en el resto de países. El director, el productor y el guionista recuerdan ver y escuchar a la gente vitorear en el momento de la patada final. A salir del cine, muchísimas personas haciendo la patada de la grulla, etc. La película había comenzado muy bien, y tanto que sí, porque duró en cartelera de junio a octubre de 1984. Con un presupuesto de $8 millones, la película recaudó mundialmente $130 millones, una barbaridad económicamente hablando. En cuanto a España, esta película se estrenó meses después. El 16 de noviembre del mismo año llegó a nuestro país la película, y por supuesto también gustó muchísimo. En cuanto a críticas, también funcionó muy bien, críticos muy respetados le dieron muy buenas críticas, y eso para una película muy sencilla y pequeña estaba genial. Obviamente nos faltó alguna crítica negativa, pero los grandes rasgos fueron muy buenas. Y si hablamos de premios, únicamente la película tuvo una nominación en la gala de los premios Oscars de 1985, Pat Morita a Mejor Actor de Reparto, pero no ganó, desgraciadamente. Igualmente, en la gala de los premios Globos de Oro, Morita fue nominado a Mejor Actor de Reparto, pero tampoco ganó. Y si hablamos de merchandising y legado,
lado, bueno, pues la película tuvo 3 secuelas más, Karate Kid 2, Karate Kid 3 y el nuevo Karate Kid, estrenadas en 1985, 1989 y 1994. También tuvo un reboot en el año 2010, protagonizado por Jaden Smith y Jackie Chan, que más o menos era la misma historia, el mismo concepto, pero con algunas diferencias y nuevos personajes, y por supuesto nuevo reparto. Y por supuesto también hay que mencionar Cobra Kai. Esta serie es la continuación de los eventos contados en las 4 películas originales. Estrenó sus 2 primeras temporadas en 2018 y 2019 en YouTube Premium, para luego pasar enteramente a Netflix en 2020, donde se irían estrenando las temporadas 3, 4 y 5 en 2021 y 2022. La temporada final, la 6ª temporada, llegará en 3 partes, el 18 de julio, el 30 de noviembre de este año y en 2025. El 30 de mayo de 2025, por otra parte, llegará a los cines una nueva película de Karate Kid. No sabemos muchos detalles de la trama, pero sí sabemos que el joven protagonista será el actor Ben Wang y sus senseis serán Daniel LaRusso y el señor Han, interpretados nuevamente por Ralph Macchio y Jackie Chan, que regresan a interpretar sus roles de ambos universos de Karate Kid, que no sabemos cómo conectarán de alguna manera. Por otra parte, en 1987, Atlus, con LGN Toys, lanzó un videojuego para la Nintendo NES, inspirado en la primera película, aprovechando el éxito. En 1984 se lanzó la novelización de la película escrita por Bob Schiller. En 1989 se estrenó una serie animada ambientada entre los eventos de la segunda y la tercera película, donde también se aprovechaba el éxito de la saga y nos contaba las aventuras que tenían Daniel Miyagi y una nueva chica llamada Taki en Okinawa. Casablanca Records, por otra parte, lanzó también la banda sonora de la película, en un álbum que fue tremendo éxito, con las canciones de la película. Y también hace unos añitos la historia fue adaptada a un musical de Broadway escrito por el mismísimo Robert Markamen. Y por supuesto, actualmente existe también muchísimas cosas de merchandising, camisetas, objetos, figuras de acción y un larguísimo etcétera que demuestra lo bien que ha calado la película en la cultura popular. Y bueno, creo que no me dejo más en el tintero. He hablado sobre los creadores de la película, sobre el reparto, sobre el casting, los ensayos, el rodaje, curiosidades del rodaje, de la película en general, sobre el estreno, la música. Bueno, yo creo que no me dejo nada de nada. Ahora la pregunta es, ¿por qué me gusta tanto esta película si la realidad es que es una película llena de tópicos y muy simple en cuanto a trama? Pues principalmente por la historia. La historia, sí, desde el primer momento algo te encariñas con el protagonista, con lo que le pasa. Hay un desarrollo en él. Te encariñas también con el señor Miyagi, con sus enseñanzas. La historia es sencilla, sí, y tiene muchísimos clichés. Pero hay corazón, hay enseñanza, madurez, la amistad entre maestro y aprendiz y seriedad en muchos momentos que la hace pues muchísimo más grande de lo que parece. Y a ver, sí, yo amo la película, pero no todo es bueno, también tiene sus puntos negativos, como por ejemplo el poco desarrollo entre otros personajes, como los de Johnny Lawrence o John Cleese, que son malos porque sí, porque el guión lo dice. La película también cuenta con muchísimos clichés como chico-chica se enamoran, chico debe entrenarse con su maestro que le enseñará la bondad y la paz en uno mismo, además de artes marciales, y todo esto para vencer a su rival que lo lleva picando durante toda la película en un super evento final. Vaya, curiosamente muy parecida a la estructura narrativa de Rocky 1, dirigida pues también por el mismo director. No sé si aquí huele algo de plagio o más bien otra cosa con la que peca la película, y es que es muy predecible. La historia quizá la hayas visto de otra forma contada o con otros personajes en otras películas. Karate Kid es una película que siempre que la ves pues te va a seguir gustando, la vas a disfrutar y es por eso que es mi película favorita. Dicho esto, vamos finalizando el vídeo, tristemente, porque me lo he pasado muy bien haciéndolo desde el guión hasta grabarlo y pasando por edición. Y llegamos al final del vídeo, por fin, después de no sé cuánto tiempo hablando de esta película. Bueno, ya lo habéis visto, habéis visto el trabajo que hay detrás, habéis visto toda la documentación, toda la información que ha habido detrás de este vídeo. Lo dicho, ha sido un vídeo, el vídeo quizá más largo del canal, en el que más he trabajado y en el que más, yo creo que con el que mejor me lo he pasado, sinceramente. Como fan de esta saga y como fan de esta película, con el que mejor me lo he pasado. Quizá algún día escriba un libro también con el guión de este vídeo. No sé, quién sabe. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si sois fans de Karate Kid, si sois fan de la saga, pues espero que os haya encantado, que os haya flipado, que hayáis estado sonriendo durante todo el vídeo. Si es así, pues darme un pedazo de like, suscribirse para más contenido como este y mucho más. ¿Queréis un vídeo también homenaje a otra película, rollo el que acabo de hacer de Karate Kid? Si queréis algún vídeo homenaje a otra película, escribidla la película aquí en los comentarios e intentaré hacerlo, ¿vale? Teniendo en cuenta que puedo tardar tela en hacerlo, pero si queréis que haga un vídeo homenaje a otra película que os guste, dejadlo en los comentarios. Así que poquito más, lo dicho, like, suscribirse, compartir este vídeo en redes sociales con vuestros amigos, familiares, con quien queráis, y seguidme en redes sociales, Instagram, Twitter y TikTok, que os dejo los enlaces ahí abajo en la descripción. Y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. Qué guay, qué bien me lo he pasado.